Y es bueno vernos de esta manera. Y es bueno estar juntos. Y no sé si me da a mí la sensación o qué, pero como que el tapaboca, este sistema que como que nos tiene medio, como medios tensos, ¿no? Y a veces como que estamos ahí como que escondidos atrás de algo. Pero bueno, que que podamos sentir la libertad en el espíritu y poder disfrutar de este tiempo de estar juntos. Y una palabra que está de moda este tiempo es presencialidad, ¿o no? Estoy seguro que esa palabra, no sé, si hicieran ahí en el Google ese ranking, creo que hoy en día debería andar ahí en los primeros lugares, ¿no? Porque todos los días y mucha gente habla de esta palabra, de presencialidad, de estar presentes. Y nos hemos dado cuenta de la importancia de la presencialidad. Esta palabra está de moda, es una palabra que marca un estado, por así decirlo. ¿Estoy presente o no estoy presente? La presencialidad, el estar juntos, nos permite ver, transmitir cosas, sentimientos, saludos, expresiones que aunque no nos podemos dar un beso, pero la cara dice, y me quedo con eso ahí, no, pero es eso de estar juntos, de compartir el saludo de esa manera. También la presencialidad nos ayuda a guiarnos, porque nos guiamos unos a otros. Así como dice la Biblia que tenemos que orar unos por los otros, también nos guiamos, nos acompañamos. Y nos damos cuenta que en este camino, en este mundo, no estamos caminando solos, sino que vamos acompañados de otros. Esta tarde en el estadio, podemos hablar hoy porque como empataron, están todos contentos. No les sirvió a ninguno, entonces no pasa nada. Entonces, por eso. Entonces, pero en el estadio hoy había un montón de fotos. Había miles de fotos que ni siquiera se vieron. Como queriendo marcar una presencia. Pero tampoco se vieron. Y según me dijeron algunos que vieron el partido que ni los jugadores se vieron. No solamente por la niebla, sino por... Bueno, vamos a no entrar en comentarios deportivos. Pero la importancia de la presencialidad. Yo quiero que me acompañen a leer un pasaje en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 28. Y vamos a ver la presencia ignorada, por decirlo de alguna manera. ¿Les ha pasado cuando uno está, pero se sienten ignorados? En algún grupo. Que uno está, pero parece que nadie se percibe que uno está. Y parece que, entonces como que ignoran nuestra presencia. En algunos programas de televisión últimamente ha pasado eso, entre algunos periodistas como que han ignorado la presencia del otro y se ha complicado un poco el panorama. ¿Qué tema de sentir que ignoran nuestra presencia? Pero vamos a leer Génesis capítulo 28. Y le digo 3 frases como para contextualizar un poquito este pasaje, que muchos conocemos este pasaje, pero algunos quizás no tanto. Este es una persona que está huyendo de su hermano, porque su hermano lo quería matar, no porque se había enojado simplemente, sino que quería terminar con su vida. La razón, había engañado. Y el engaño, eso tiene consecuencias, y ahí hubo una ruptura familiar, porque la madre fue medio cómplice de este hombre, engañando también al esposo, que no era nada más ni nada menos que Isaac, el hijo de la promesa.
Y del que vamos a hablar era nada más y nada menos que el nieto de Abraham y Sara, casi nada. Y aún más, es el padre de José. O sea, estamos hablando de alguien que, a ver, uno mira el antes y mira el después y este tenía todo perfecto como para ser el ideal. Pero él está huyendo. Pero uno cuando lee la historia, que no lo podemos hacer ahora porque por el tiempo, vemos que a pesar de sus errores, pasaron muchos años, corrieron muchas lágrimas, hubieron muchos tiempos difíciles, pero al final él puede decir, Dios siempre estuvo con él. Y Dios cumplió sus propósitos con él. Vamos a leer ahí el versículo 10 del capítulo 28 de Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Y todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré para ti. Nadie le había enseñado, o sea, no había ninguna ley, no había nada, pero allí había algo ya en el corazón. Sin duda había sido aprendido, había visto el ejemplo. Sabía lo que le correspondería a Dios, de aquellas cosas que él podía recibir la bendición de parte de Dios. Ahora, la historia de Jacob y Esaú es una historia interesante, ¿no? Ya desde el vientre de su madre ya venían con algún conflicto. Ahí como que peleándose a ver cuál nacía primero. Y nació Esaú y, ¿se acuerdan? Jacob dice que salió agarrado del talón de su hermano. Como peleando, no quiero salir yo primero. Ya es como un presagio de lo que iba a ser después, más adelante en su vida, en la vida de ellos. Sin duda, Jacob, por lo que hizo, tuvo una vida de muchas luchas, donde tenían una característica, era bastante tramposo.
Y una persona que siempre estaba viendo de qué manera podía sacar ventaja. Todos sabemos que la historia en aquel tiempo, el primogénito, el mayor, tenía la mayor parte de la herencia. Y en un momento de esos malos, donde se piensa más con el estómago que con la cabeza, y pensando que la decisión que había tomado no iba a tener ninguna consecuencia, bueno, llega cansado, con hambre, y bueno, hay un contacto, un diálogo entre los hijos, y Jacob, viendo de qué manera podía conseguir un rédito, quedarse con lo que no le correspondía, y allí hace toda una artimaña y dice, bueno, si me das tu primogenitura, si me vendes tu primogenitura, si te doy un plato de comida. Y algo que aparentemente era sin importancia en el momento. Esaú, ¿qué hizo Esaú? Dijo que sí. Como que en ese momento había hambre. Y lo que había que satisfacer era el hambre, sin pensar en las consecuencias que eso podía tener. Pero la cuestión es que sigue con esto y parece como que eso quedaba allí en el olvido. Pero llega el momento donde Isaac, ya cargado en años, llama a sus hijos, me queda poco tiempo, quiero darles la bendición. Y así Rebeca escucha la conversación, llama a Jacob y dice, mirá, tu padre va a bendecir, vení, vamos, para que vos te quedes con eso. Es todo un tema familiar, ¿no? No tenemos el tiempo de entrar en esto, yo quiero ir a otra cosa, simplemente estoy contextualizando un poquito esto. Y ahí, cargado de años, Jacob, con sus ojos que no veía, palpa el brazo de Jacob y sabía que uno tenía mucho vello, mucho pelo, y el otro no. Y le puso ahí como una piel de un animal, como para disimular un poco, y le dio la bendición. Y Isaac le había dicho a su hijo mayor, ve al campo, caza, como era de costumbre, y trae, y prepáramelo como a mí me gusta, y te voy a dar la bendición. Y bueno, así apareció Jacob. Y ahí sigue toda la historia. Y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de Jacob. Saben, Jacob fue un hombre que supo trabajar, porque cuando él tuvo que correr por su vida, fue a la casa de su tío Labán. La madre dijo, andá allá a la casa de tu tío y guardate allá y cuídate. Y bueno, empezó a trabajar. Y bueno, el engañador terminó siendo engañado. Quería la hija mayor. Y la hija menor le gustaba y dice, no, por acá primero se casa la mayor, así que te doy la mayor primero, trabajás 7 años más y te doy la otra, y tengo que trabajar 14 años. Y bueno, tuvo un montón de temas, la cuestión es que él también se va de ahí. Pero interesante que Jacob tuvo en su corazón la actitud de pedir perdón. Y Esaú tuvo en su corazón la actitud de ¿qué? De poder perdonar. Y pasaron muchos años, pero Dios fue cuidando a Jacob. La vida de Jacob es como un reflejo de toda la vida humana, una mezcla de pecado y de gracia. Porque nosotros diríamos, pero con todo lo que hizo Jacob, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Cuando se quedó con algo que no le correspondía, cuando engañó, pero supo también pedir perdón. Y hay una mezcla, o mejor dicho, hay una demostración de que frente al pecado está ¿qué? Está la gracia de Dios. Y si no existiera la gracia de Dios, ninguno de los que estamos acá hoy podríamos estar en este lugar. Porque nosotros somos igual o quizás peores que Jacob. En muchas cosas. Pero esa vida, una vida que estaba entre el pecado y la gracia. Y la grandeza de Jacob
supo que en su momento, el momento de pedir perdón, fue y pidió perdón. Ahí en el significado de Jacob hay algunas acepciones en el hebreo. Y dice, por una parte la palabra Jacob significa Dios siempre protege. Pero en alguna raíz, en alguna acepción, aparece el significado de el tramposo. Ahora está esa mezcla. Que a pesar de lo que nosotros podamos ser en nuestros errores y en nuestros pecados y en nuestra avaricia y en no pensar como Dios quiere que pensemos y actuar como a nosotros nos parece, igual la gracia de Dios se manifiesta. Y mientras estemos en este mundo, vamos a poder experimentar siempre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que está de la primera hoja de la Biblia hasta la última hoja de la Biblia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, por eso que Dios nos da sin merecerlo, no estaríamos ninguno acá. Y no tendríamos las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. En definitiva, la vida de Jacob es una vida que nos enseña que uno se puede equivocar. Que uno puede hacer lo peor que uno se imagine. Pero cuando va a Dios, ¿qué encuentra en Dios? Gracia. Otra oportunidad. Y Dios lo bendijo de una manera muy fuerte, muy grande. Le dio riquezas, le dio un montón de cosas, le dio familia. Ahora tuvo que sufrir el dolor de cuando sus hijos vendieron a José, aquel que tanto quería, que para él era, no sé cómo decirlo, era el preferido. Y cuando se lo sacaron, cuando murió según sus hermanos, era un dolor muy grande en el corazón. Cuando uno mira la vida de Jacob y dice, bueno, al final la gracia de Dios se manifestó, pero en el camino hubieron muchas lágrimas, hubieron mucho dolor. Y hermanos, ¿eso es nuestra vida o no? Nosotros nos hemos equivocado ¿cuántas veces? Y a veces hemos tenido que pedir perdón. Y hemos tenido que estar dispuestos a perdonar a otros. Y quizás si estamos en eso de perdonar o recibir el perdón o pedir perdón y estamos luchando con eso, la gracia de Dios está cubriendo eso. Pero la gracia de Dios nos tiene que llevar a eso. Y voy a decir algo que es muy delicado. Perdonar no significa que después todo va a ser igual que antes. ¿Se entiende lo que digo? Porque uno podrá perdonar cualquier cosa. Ahora, que sea igual que antes, es muy difícil. En una amistad, en el matrimonio, cuando hay que perdonar cosas, hay cosas que uno puede perdonar y nos hacen crecer, pero hay cosas que pasan en un matrimonio, puede ser un tema de infidelidad, un tema de lo que sea, está bien, se podrá perdonar, pero ya no es lo mismo que antes, ¿o no? Ya hay que trabajar sobre otras realidades para poder avanzar y llevar eso hacia adelante. Quizás con un hermano o una hermana. Somos hijos de Dios, pero nadie está libre de pasar por el momento difícil de ofender o de ser ofendido. Pero lo bueno siempre que es perdonar. Y hermanos, si vas a pedirle perdón a alguien, esto yo sé que es muy personal, capaz que podrá alguien pensar diferente y está bien. No pretendas que ahora que pediste perdón todo va a ser igual que antes. Y si yo tengo que perdonar a alguien, tampoco pretenda
que todo va a ser igual que antes. El hombre y la mujer no perdona y olvida, no puede olvidar. El que dice olvido está mintiendo, y con mayúscula, porque eso es parte de nuestra historia, está en el registro. El tema de la capacidad que tú y yo tenemos es decir, bueno, cuando perdono, eso no me afecta en mi relación contigo. Puedo llevarme normalmente, llevarme bien, estar en paz, como dice la Biblia. Estar en paz, pero no significa que va a ser todo igual que antes. Quizás con el tiempo se podrán ir reconstruyendo cosas, se podrá ir mejorando y Dios lo dirá. Pero en definitiva lo que tengo que lograr, ¿qué es? Estar en paz. Y si hay que pedir perdón, pedirlo. Y si hay que perdonar, perdonar. Y trabajar sobre eso. Y estar en paz. Y Jacob tuvo eso, de pedir perdón. Y debo decir la verdad. No pensaba decir esto, no sé por qué lo dije, pero ahí está. Porque no era el centro de lo que yo quería compartir. Pero miren, quiero volver al texto que leímos. La presencialidad tiene cosas imprescindibles. Allí encontramos en el versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios estaba y él no lo sabía. Ahora yo les pregunto, hermanos, si no es para que ustedes me contesten a mí, sino para que ustedes se contesten a ustedes mismos. ¿Nos puede pasar a nosotros lo mismo que a Jacob? Dios está, pero yo no lo sabía. Ahora, en el saber de conocer, todos sabemos, mi Dios donde quiera está. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en mi vida, si lo buscas en donde, todo ese coro que cantamos. Dios está en todas partes, Dios es omnipresente. Lo sabemos eso, ¿verdad? Ese es un conocimiento que pasa por acá, por el coco iba a decir, perdón, por la cabeza. Por la cabeza. Sé que está. El tema es si siento que está. Dios se está moviendo y a veces puedo yo no darme cuenta de que Dios se está moviendo. Dios está haciendo cosas y puedo pasar, mirarla desde la tribuna. Y Dios quiere utilizarme para bendecir a otros y para que su presencia se muestre y para glorificar su nombre, pero a veces Dios se está moviendo y yo no me di cuenta. ¿Cómo estaba Jacob? Durmiendo. Vaya sueño tenía pesado, una piedra, ¿no? La almohada. Yo podré dormir sin colchón, pero sin almohada se me complica. Pero yo, pensando como era Jacob, no creo que haya puesto una piedra así nomás, no le habrá puesto algún pedazo de ropa, algo ahí como para amortiguar un poco. Dormido totalmente, jamás imaginé lo que le iba a pasar. Y Dios trata con él en ese sueño. Y dice ese versículo 17, y tuvo miedo. Y dijo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. En realidad, donde Dios está, es la casa de Dios. A veces decimos, bueno, la iglesia es la casa de Dios. Sí, uno entiende la parte física, donde nos juntamos el pueblo de Dios, pero en definitiva, ¿dónde mora Dios? En nuestro corazón, en nuestra vida. El Espíritu Santo es la presencia de Dios y Dios está ahí. Y qué terrible, es peor todavía decir, Dios está obrando, está dentro mío y a veces no me doy cuenta porque yo tengo el GPS puesto en otra dirección. Hermanos, Dios está haciendo cosas hoy en día muy grandes en nuestro país. Y muy cerca nuestro. Muy cerca nuestro.
Y hay sensibilidad en la gente. La gente quiere que se le hable de Dios. Y capaz nosotros vamos a hablar de política. La gente quiere que se le hable de lo espiritual y vamos a hablar del resultado del clásico solamente. La gente necesita, Dios está obrando. Todo esto que está pasando mundialmente es la presencia de Dios que está sensibilizando gente para que se dé cuenta de que no somos nada. Y Dios se está moviendo y a veces podemos caer en aquello de estar en un sueño y estar pensando en otra cosa. Ahora, es preocupante cuando Dios quiere hacer cosas, cumplir sus propósitos en nuestra vida y no nos damos cuenta de eso. Porque Dios tenía un plan con Jacob y sin embargo él no se dio cuenta de eso. Hasta que vio ese sueño, Dios dando otra oportunidad. En segundo lugar, dice el versículo, bueno, no puse el versículo acá, a ver, ya lo voy a encontrar. Ahí está, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y saben, yo traje una piedra acá. Saben que uno mira la piedra de este lado y es horrible, digo, no sé, es es fea, ¿verdad? Pero uno le da vuelta a esta piedra y cambia totalmente. Yo no entiendo nada de esto, ¿no? La cuestión es que en casa la tengo ahí en el living, abajo de una lámpara, y cuando uno prende la lámpara, brillan todas estas piedritas, estos pedacitos con sus perfiles, y es una piedra lindísima. Y si la agarra alguien que la sepa trabajar, la va a limpiar con algún producto y le va a sacar un brillo. ¿De dónde les parece que es esto? De Artigas. Claro, de Artigas. Esta piedra, hace unos años atrás estábamos recorriendo la campaña profunda allá en la zona de Artigas con el ómnibus, con el coche bíblico, y era el mediodía y el sol estaba así. Y yo iba manejando y de repente un resplandor me llamó la atención a mis ojos. Y esta piedra estaba enterrada, no se veía, solamente un pedacito estaba afuera. Y frené. Y ya veníamos con Enrique, con Paul, con Roberto Russell y con Sergio Rodríguez, ya mirando si vimos piedra, ¿no? Y veíamos la piedra ahí o me la rompíamos y a veces nos llevamos porque en los caminos, ¿no? Y esta piedra estaba enterrada, apenas se veía. Y yo paré y no dije nada. Y mientras que ellos fueron a buscar en el campo, ahí se encontraron alguna cosa del alambrado para afuera, ¿eh? Vamos a aclarar por las dudas, no del alambrado para adentro. Lo que sería la vereda. Y yo fui a eso que me llamó la atención y empecé a escarbar. Y saqué y me encontré con esto. Que la verdad que es una piedra que si alguien la sabe trabajar, es una piedra preciosa, muy linda. Pero estaba escondida, estaba allí metida. Y cada vez que yo veo esta piedra, ¿de qué les parece que me acuerdo? ¿Amatista puede ser? Bien. ¿Y me acuerdo de qué? De ese viaje, de ese repartir folletos en Artigas, ¿cómo la encontré? Eso es una señal. Y lo que hizo Jacob, tomó esa piedra y la dejó como señal. Quería volver a ese lugar. Algún día volveré a ese lugar. Él no sabía lo que iba a pasar, pero en ese lugar tuvo un encuentro personal con Dios de una forma muy especial. Y hermanos, esto es una piedra. Pero en nuestra vida, ¿cuántas piedras van quedando que son momentos que nos recuerdan cosas muy lindas o cosas muy tristes? Saben, acá hay algunos capaz que si yo digo 4 palabras se van a acordar de algo. No sé si decía el nombre porque no les pedí permiso y no están.
sé que una parte está escuchando, pero no sé la otra. Si yo digo, a ver lo que hago en los campamentos de invierno, porque cuando estaba preparando me vino a la mente eso, me acordé de eso. Si yo digo muelle de la Paloma, ya algunos empezaron a reírse. Si yo digo gorra, si yo digo viento, y una gorra que se perdió y se cayó al mar, algunos que están acá se acuerdan, ¿verdad? Y los que están, y no sé si me dan la autorización. Yo tengo mi teléfono acá, a ver si me llega el permiso para que me dé autorizar para decir quiénes son. Pero yo estoy seguro que ellos se acuerdan de eso como un momento muy especial, porque era alguien que estaba empezando a conversar. Hoy ya son casados, tienen 3 hijos. Él se llama Gustavo y ella Carolina. Ya está, vamos a hacerlo así. Se podía, llegó el mensaje, ahí está. Tenía la autorización ahí. Pero vieron, son esas cosas. Yo estaba pensando esto y me vino solamente. Y uno puede pensar otras tantas cosas. Y hermanos, es bueno que en nuestra vida vayamos marcando esos momentos que nos ayudan y nos impulsan hacia adelante. Porque en aquel momento Gustavo se hizo medio enojado. ¿Pero qué se iba a enojar? Hoy miramos para atrás y vemos todo el producto de aquello. Jacob dijo, este es un momento que lo tengo que grabar, que registrar. Y hermanos, los símbolos, la cena del Señor, es algo que Dios dejó porque es como una piedra de recuerdo. Para que recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque sin Cristo no somos nada. Y ahí él vio la presencia de Dios de una forma muy especial. Yo lo conté muchas veces, lo voy a contar de vuelta, no importa. Hace muchos años, una reunión de oración unida, éramos 10, en la iglesia de Colón, una iglesia pequeña, ahora la agrandaron un poco más, hasta aquel tiempo era muy chiquita. Y yo iba con el tío Nelson. Y me acuerdo como si fuera hoy sentado yo en el último banco, era el único gurí que había, porque, verdad, tenía 15, 16 años, no sé si andaba por esa edad. Los demás eran todos con algunas decenas encima. Pero un hermano que ya está con el Señor, en el primer banco empezó a orar. Y parecía que ese hermano me estaba mirando a mí. Y él ni sabía que yo estaba porque yo llegué un poquito más tarde y estaba sentado en el primer banco él. Y el Señor a mí me marcó con esa oración. Me acuerdo palabras como, Señor, que tú levantes jóvenes que estén dispuestos a servirte. Y parecía que cada palabra me pegaba a mí. Y nunca me voy a olvidar de ese día, el lunes a la noche, donde uno se imagina que no va a pasar nada, pero Dios estaba hablando ahí. Y gracias a Dios que me di cuenta de eso. Y hoy miro para atrás y en el acierto o en el error, digo, Señor, gracias por tu misericordia. Y por último, porque ya el tiempo se nos va. Versículo 15 encontramos una promesa. Esta promesa que Dios le hace a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya lo que te he dicho. Miren, hermanos, esto es tremendo. Es decir, Dios mira a Jacob y le dice en su sueño, no te voy a soltar hasta que cumpla mi voluntad en ti. Hasta que cumpla mis promesas. Esta tierra que tú tienes acá te la voy a dar. Y pasaron años, y pasaron lágrimas, y pasaron situaciones complejas. Pero Dios cumplió su palabra. Tuvo que volver muchos años después. No sé si habla más de 22 años, creo. Para que se reencuentre con su hermano, con un montón de miedos y de precauciones, porque no sabía cómo su hermano podía reaccionar después de tanto tiempo.
Pero el abrazo selló aquel perdón y permitió que se cumpliera la promesa de Dios en la vida de Jacob. Dice, estoy contigo, te guardaré, volveré a traerte y no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. ¿Se acuerdan las palabras de María cuando el ángel se le aparece a darle esa noticia de lo que sería, de que ella iba a quedar encinta, iba a quedar embarazada, pero de una forma especial porque iba a nacer el fruto de su vientre, iba a ser el Hijo de Dios, algo que no se podía comprender a nivel humano? Las palabras que ella dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se dio cuenta que la presencia de Dios estaba allí. Y estuvo dispuesta a decir, Señor, he aquí tu sierva. Y hermanos, quizás en esta noche nosotros también tenemos que decir lo mismo. Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú lo has dicho. ¿Fue fácil para María? No. María estuvo en la cruz. Y la cruz me habla de sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento, no es mucha la gente que va a estar cerca tuyo. ¿O no es así? Y cuando estaba Jesús en la cruz, habían apenas 3 personas cerca. Allí estaba María. No fue fácil. Pero ella dijo, Señor, hágase tu palabra, cumple tus propósitos con tu sierva. Hechos capítulo 10, versículo 33. Cornelio dice estas palabras, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Se dio cuenta? ¿Estaban delante de la presencia de Dios para escuchar algunas cosas? No, para escuchar todo lo que Dios dice y para obedecer. Y vaya que lo que Dios hizo en ese momento, tremendo, ahí en el capítulo 10, en la casa de Cornelio. Y termino con Hechos capítulo 2, versículo 28, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vivir bajo la presencialidad de Dios, seremos contagiados de todo lo que Él es. Él es amor, es vida, misericordia, paz, seguridad. Vivir bajo la presencia de Dios. Hermano, hermana, que lo que más nos preocupe sea la presenciabilidad o la presencialidad de Dios en nuestra vida. Estar delante de Dios, sentir la presencia de Dios. Y si sentimos la presencia de Dios, no solamente vamos a percibir más lo que Él es, sino vamos a poder ver lo que Él hace. Y que cuando Dios quiera hacer, pueda encontrar muchas Marías que estemos dispuestos a decir estas palabras. He aquí la sierva del Señor. He aquí tu siervo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Me gustaría que los músicos tomen su lugar, por favor. Y me gustaría cantar antes de que Mauro termine, ese coro que dice, al estar en la presencia de tu divinidad. Y contemplar la hermosura de tu santidad. Y dice, mi espíritu se alegra
en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hermanos, que Jacob no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que le cayó la ficha. Que no te distraigan tantas cosas que nos pasan y que hay en este mundo y que nos hacen perder el privilegio de experimentar la presencia de Dios. Y puede ser que Dios esté acá en esta hora. No, Dios está acá en esta hora. Y quiere obrar en nosotros de una forma especial. Y uno sabe que hay momentos difíciles. Que hay orgullo, que hay rencores, que hay dolores provocados por otros, pero no vale la pena cargarlos. Jacob caminó tantos años y a pesar de lo que él hizo, Dios se mostró en él de una forma especial. Lo tomó de su mano y le dijo, no te soltaré hasta que haga contigo lo que he dicho. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tomarnos y poder hacer con nosotros lo que Él quiere. Y si eso lo logramos, entonces nuestra vida tuvo sentido acá en este mundo. Ahora, si no logramos que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida, simplemente pasamos por este mundo. Pero Dios quiere hablarnos y utilizarnos para bendecirnos.